Buenos días a todos. Ana, Tomás, buenos días. Bueno, estamos de celebración, ¿no? ¿No, hermano? Sí, estamos de celebración hoy. Pedro, gracias por la introducción del tema. Como sabéis, estoy compartiendo el Evangelio de San Marcos, pero en el día de hoy vamos a hacer un paréntesis y vamos a compartir del tema de la resurrección de Jesús. Y he elegido el Evangelio de Mateo, porque sabéis que hay muchísimos pasajes que hablan de la resurrección, pero yo he elegido en este caso el Evangelio de Mateo, donde en el capítulo 28 de Mateo, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, podemos dejarlo ahí, que nos habla la palabra del Señor de la resurrección de Jesús. Como hemos dicho, estamos de celebración, pero hermanos, la celebración yo creo que está en el corazón de los que realmente hemos hecho efectivo la resurrección de Cristo. Y como ha dicho Pedro, también el hecho y las bendiciones que obtenemos con la resurrección de Jesús no es pasivo, es para que llevemos el Evangelio y esa misma alegría y esa misma celebración a otros que no lo conocen. La celebración no es el día de hoy, domingo, la celebración es cada domingo, pero la celebración es cada día y cada momento en la vida del creyente, porque es una celebración continua que Cristo resucitara. No sé si a vosotros alguna vez os han preguntado. El otro día le preguntaron a Rafi en la clase que qué cosa nos diferencia de las demás creencias, ¿no? ¿Qué os diferencia a vosotros los evangélicos de los demás? Y hay un folleto que es muy explícito, ¿no? Es de testimonio cristiano a cada hogar, que creo que lo tenemos nosotros con los folletos que llevamos al mercadillo, y explica muy bien la diferencia que tenemos los evangélicos de la Iglesia Católica. Pero no sé si os lo han preguntado, ¿qué os diferencia a vosotros de los demás? Pues lo que hemos estado compartiendo esta mañana, hermanos, al principio, esa bonita introducción de Primera de Corintios, capítulo 15, que hace un desarrollo magistral de lo que es la resurrección de Cristo y las bendiciones que tenemos por haber creído en el Señor y por haber resucitado Cristo. Pues vamos a empezar leyendo los versículos, porque la auténtica diferencia, y es el título que yo le pondría, el tema es la resurrección, pero el título de lo que yo quiero compartir esta mañana sería la auténtica diferencia, lo que realmente nos diferencia, porque ni muchísimo menos es por nuestra obra ni por nuestros méritos, ¿no? Son por los méritos de Cristo, por la resurrección de nuestro Señor. Y hay dos temas clave que marcan la diferencia con respecto a otros, ¿no? Dos temas. Y lo define muy bien la palabra del Señor en Romanos 4:25. Si queréis no lo busquéis porque vamos a mirar muchos versículos y yo os lo digo, ¿no? Luego lo podéis vosotros comprobar. En Romanos 4:25 dice la palabra del Señor que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios puso a su Hijo Jesucristo como el pecado de todos para que su justicia, la justicia de Dios Padre, pudiera ser efectiva en los que confían en Él. Esos son los dos temas que nos diferencian. El que dio su vida era perfecto, no había pecado. Y luego al tercer día, como dijo, resucitó, ¿no? El hecho de que Jesús resucitara es lo que nos distingue de todas las demás religiones, ¿no? De todas las demás creencias. Todos hablan de la muerte de sus líderes, pero la única es la fe cristiana la que da constancia de la resurrección del Señor, ¿no? Solo Cristo permanece vivo. Y como he dicho antes, los cuatro evangelios lo relatan, nos lo narran. Ahí está mejor. Los cuatro evangelios nos dan detalles de la resurrección de nuestro Señor,
Pero no es que uno se contradiga al otro, ¿no? Sino que uno complementa al otro. Si queréis hacer realmente un estudio de lo que es la resurrección del Señor profundo, hay que mirar los 4 evangelios. Y hay que mirar el capítulo 15 de Primera de Corintios completo. Porque la palabra del Señor se complementa, unos dan un detalle, otros dan otro, y hacen que se complementen y no se contradicen en absoluto, sino que hacen que entendamos mejor el pasaje, ¿no? Yo, como he dicho, he elegido el pasaje de Mateo porque el Evangelio de Mateo nos presenta al Señor como un rey. Nos presenta al Señor en su nacimiento, nació como un rey, vivió como un rey, murió como un rey y resucitó como un rey. Y eso, precisamente, hablando humanamente, es difícil de entender, ¿no? Eso precisamente fue lo que tardaron en entender los apóstoles también. Aun cuando Pedro le dijo al Señor que tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, todavía no había entendido Pedro cómo el Señor iba a morir, ¿no? Cómo iba a ser su muerte y cómo iba a ser que después resucitara, ¿no? Jesús es Rey de Reyes y su reino no es de aquí. Y el Evangelio de Mateo nos presenta la resurrección de una forma grandiosa, de una forma espectacular. Y por eso me gustaba, he elegido este pasaje de Mateo para compartirlo, ¿no? Para celebrar al Señor también hoy y recordando su resurrección, ¿no? No es que los otros no lo presenten así, tanto Marcos como Lucas como Juan, pero Mateo quizás dé más detalles de ese, ahora lo vamos a leer, da más detalles de ese suceso, ¿no? Y da detalles que, por ejemplo, los otros no lo nombran. Dicen otras cosas, ¿no? Complementando. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, cuando habla de la resurrección, habla de que hubo un terremoto. Ahora lo vamos a leer, la palabra de Dios lo que dice, ¿no? Y dice que descendió un ángel que movió la piedra del sepulcro. En los otros dice que ya llegaron las mujeres y ya estaba la piedra removida, ¿no? Y aquí dice que habla de que descendió un ángel del cielo y que movió la piedra del sepulcro, ¿no? Habla también del miedo de los soldados de élite que vigilaban la piedra. No eran cualquiera soldado, eran soldados preparados, ¿no? De élite. Y luego habla también de los esfuerzos de los líderes religiosos de aquel tiempo, del tiempo del Señor, por encubrir que la tumba estaba vacía. No quería que se supiera, ¿no? Porque se le caían todos sus esquemas, se le derrumbaban a estos líderes, ¿no? Vamos a leer en Mateo el pasaje en concreto, en Mateo 28, del 1 al 7, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. A mí perdonad, vamos a parar un poquito, me llamaba la atención de que fueron las mujeres. Yo me imagino cómo podrían estar los discípulos del Señor en ese momento, ¿no? Era la frustración total. Habían visto morir de la forma que habían visto a nuestro Señor, que era todo su sustento, todo su socorro, todo lo que en ellos se basaba, lo habían visto morir como un malhechor, ¿no? Y no sé si ellos estarían ya organizándose su vida de otra forma sin el Señor, ¿no? Cuando el Señor lo vieron agonizar en la cruz, y estarían organizando sus trabajos, volver a la pesca, volver cada uno a sus quehaceres. Sin embargo, es curioso que en los demás también dice que fueron las primeras las mujeres las que fueron al sepulcro. Y aquí concretamente dice que fue María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo, sigue el versículo 2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Todos esos detalles no los dan los otros evangelios. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, fueron las mujeres las primeras que fueron corriendo al sepulcro, ¿no? No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Sabían que tenían temor, ¿no? Sabían que la frustración estaba en ellas porque lo habían
visto morir en la cruz, ¿no? El que fue crucificado. Entonces le dice el ángel, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Él lo había dicho, pero no lo habían entendido todavía. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Si lo comparamos este relato, que es espectacular, con el relato de Lucas, Lucas cuenta, por ejemplo, lo mismo, pero de una forma más tranquila, ¿no? Más sosegada, más moderada. Las mujeres fueron a primera hora, vieron ya la piedra removida, no habla del terremoto, pero las cuatro narraciones lo definen de forma exacta, ¿no? Cómo ocurrió ese día, ¿no? Porque habían sido redactadas desde 4 puntos de vista diferentes y se complementan. Pero lo que yo quiero compartir esta mañana, más que hacer una definición o un estudio más profundo de cada detalle de este pasaje, es lo que implica para nosotros, lo que implica para los creyentes y para el mundo entero el significado de que Cristo ha resucitado. Cada uno de nosotros podemos tener muchísimas bendiciones y acordarnos de una. ¿Qué significa que Cristo ha resucitado? Porque yo resucitaré también. Gloria al Señor. ¿Qué significa que Cristo ha resucitado? Porque nuestra justificación está asegurada. Muchísimas, ¿no? Cada uno me imagino que tendréis. Pues yo voy a definir algunas con algunos pasajes bíblicos. No muchas porque no nos daría tiempo, ¿no? Porque la resurrección del Señor es amplia, ¿no? Y nos llena de bendiciones. Totalmente. Por eso he dicho al principio que nuestra celebración es continua. Nuestra celebración de que Cristo resucitó es una celebración continua, una alegría continua, porque no depende de nosotros ni de las circunstancias que estemos pasando, sino que depende de que Cristo venció a la muerte y por ella venció nuestra muerte y nos da la salvación. Vamos a empezar, vamos a ir pensando cada uno en algunas implicaciones, ¿no? En algunas bendiciones que tenemos por Cristo resucitado, y eso a mí en qué me afecta, ¿no? Pues la primera, Efesios 2, 4, 5. Lo tengo aquí, si queréis no lo busquéis. Pero Dios, dice Efesios 2, versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ahí ya todo el sistema del esfuerzo personal para conseguir la salvación, con este versículo dice que como Dios es grande en misericordia, pues por su gran amor con que nos amó, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hemos sido justificados ante el Señor. Ya el Señor nos ve justos. Esa he querido poner la primera. Todas son importantes, ¿no? Pero ya el Señor, la enemistad que había por causa de nuestro pecado, el Señor ya la ha saldado con su resurrección y con su muerte anterior, sin pecado, ¿no? Si un Salvador no nos rescatara de esta situación, no podríamos tener una relación personal con Dios. Y esa es otra, ¿no? Tenemos una relación personal con Dios ahora, antes no, porque nos veía muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora nos ve por medio de la obra de Cristo, por medio de la resurrección. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una nueva relación con Él. ¡Qué bendición!, ¿no? Ya no estamos más solos. Ya tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Gracias al Señor que resucitó. Romanos 6, 23. Este es un versículo muy conocido, ¿no? Algunos lo tenemos memorizado. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección implica también que el Señor venció a la muerte. Hermanos, la muerte es el enemigo número 1 del mundo, ¿no?
Es triste la vida cuando no se tiene la esperanza de que nos da el Señor, ¿no? Como dice David en su Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y el Señor en la cruz y en la resurrección demuestra que ha vencido la muerte. Y como dice Primera de Corintios 15, ya vamos a tocar un poquito el capítulo 15 de Primera de Corintios, que es espectacular en cuanto a la resurrección. Capítulo 15, versículos 55 al 57, dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria sobre la muerte. Ya la muerte, dijo el Señor, ya no se enseñorea más de vosotros, porque Él la ha vencido, ¿no? Otra bendición. La resurrección, hermanos, significa que los creyentes estamos unidos a Cristo. Cuando creemos en su obra en la cruz y en su resurrección, somos unidos por la fe. Y así como hemos dicho antes, cuando el Señor nos mira, no ve nuestro pecado, porque ya pagó Cristo por ese pecado también, sino que ve la justicia de Cristo. Y nosotros oramos al Señor y al Padre diciendo: en el nombre de tu Hijo Jesucristo, no en nuestro nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que Él tiene todos los méritos, ¿no? La resurrección confirma que la palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad, dice un versículo, ¿no? Hay muchísimos versículos, muchísimos pasajes en los que, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en el que confirma que la palabra de Dios es verdad, ¿no? Pero hay dos pasajes, Isaías 53 y el Salmo 16 del Antiguo Testamento, que profetizan muchísimos siglos antes de que ocurriera, con una exactitud tremenda, el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿no? Y son profecías que anuncian mucho antes de que ocurrieran con exactitud, ¿no? Entonces, cuando el Señor resucita, se está confirmando que la palabra de Dios es verdad, que no es palabra de hombre. La palabra de hombre falla, pero la palabra de Dios cumple, ¿no? Hay muchas profecías que hemos oído de otros sitios, que va a venir el fin del mundo, va a pasar esto tal día, y al final hemos visto que no ha ocurrido tal, ¿no? Pero aquí, muchísimos siglos antes, se confirma y se cumple perfectamente. Por eso nos da esperanza también de que las promesas del Señor, que no se han cumplido todavía, y las profecías de la palabra del Señor, también se cumplirán. Estamos esperando la venida de nuestro Señor en gloria. Y hoy celebramos su resurrección porque sabemos que vive, pero también estamos seguros de que vendrá, porque Él lo ha dicho, ¿no? Y su palabra es verdad. Confirma la resurrección que el Evangelio es verdadero y está aún efectivo, y es la base de nuestra fe, como hemos compartido antes, ¿no? Vamos otra vez al capítulo 15 de Primera de Corintios, los versículos 3 y 4, que ya lo hemos leído en la introducción que ha hecho Pedro. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Conforme a la Escritura, que ya se había anunciado. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Hace insistencia, ¿no? Que ya os lo había dicho, que se iba a cumplir, que era preciso. El Señor usaba mucho esa palabra, ¿no? Y me gusta. Es que era preciso que pasáramos por ahí. Era preciso que pasara yo por ahí. Que los líderes de mi tiempo me maltrataran y me crucificaran. Era preciso. Y en una ocasión el apóstol Pedro lo quiso reconvenir, Señor, y le dijo: apártate de mí. Yo hago la voluntad de mi Padre. El hecho de que Jesús vive significa que es poderoso para salvar hoy. Primera de Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si no resucitó, sin la resurrección de Cristo, no hay esperanza.
Es como hemos compartido, el Evangelio está medio o menos, no está mutilado, no tiene efectividad. La resurrección da el sello de efectividad a la obra completa, ¿no?, de Cristo. Pero Cristo, por medio de la resurrección, confirma nuestra esperanza. Romanos 1, versículos 3 y 4, nos dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. La resurrección prueba, y es la prueba inequívoca, de que Jesús es el Hijo de Dios. Lo dice la palabra. Y eso prueba que el Señor Jesucristo es único en el mundo. No hay otro. No hay ningún líder religioso, no hay nadie que pueda decir que ha resucitado y que pueda haber pruebas palpables, avisos de profecías anteriores de que ha resucitado. Es único en el mundo. Y luego prueba también que es el que dijo que era, porque él desde el principio dijo quién era. Él dijo quién era. He venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 2, los versículos 32 y 33, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Otra bendición que tenemos, otra implicación por la resurrección del Señor. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Cuando Él se va, recibiremos al Consolador, a ese Espíritu Santo que Él prometió. Y sus promesas son siempre sí y son amén. Y nos dio el Espíritu Santo, entre otras muchísimas cosas, como Consolador, no estaréis solos, pero también nos dice en Hechos 1.8, también un versículo muy conocido, Hechos 1.8, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos en Jerusalén, primero aquí, con los que tú me pongas, Señor, en el pueblo de al lado, en la ciudad de al lado y donde tú quieras. Gracias al Señor por su Espíritu Santo, y la resurrección confirma que hemos recibido el Espíritu Santo cuando creemos de corazón. El Espíritu Santo, entre otras cosas, nos da fuerza, nos da dirección, nos da convicción para vivir una vida que agrade al Señor. Por la misericordia del Señor, no nos dejó solos. Estamos esperando su venida, pero tenemos el Espíritu Santo hasta que Él venga. Otra de las bendiciones que nos da el hecho de de que Cristo ha resucitado es que tenemos una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa no la pueden estropear, ni quitar, ni nada, ¿no? Esa herencia la tenemos ganada por la resurrección de Cristo, ¿no? Hemos pasado, hermanos, de ser enemigos de Dios a ser hijos perdonados por Dios. No sabría, de todas las que estoy nombrando, yo personalmente no sabría nombrar cuál es la más importante, ¿no? La más grandiosa. Todas en sí la ganó el Señor con su resurrección. Pero esta, hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser perdonados por Dios. Cuando tenemos alguna persona en la que hemos tenido alguna enemistad, en el trabajo, en la familia, en los vecinos, en cualquier sitio, y luego hay una reconciliación, qué alegría, ¿eh?
qué bendición, pues qué alegría, qué bendición, que hoy estamos recordando que por medio de la resurrección hemos sido reconciliados con Dios. Ya somos hijos amados. Y de encima nos asegura una herencia que dura para siempre. Aquí en el mundo las herencias no duran para siempre. Y traen discordia, y traen a veces peleas, ¿no? Y también nos las pueden quitar, ¿no? Con impuestos o con otras situaciones, ¿no? Pero la mejor noticia de todas es que, hermanos, hemos sido reconciliados por Dios por medio de la resurrección. Y mejor noticia todavía, que eso puede ser efectivo a personas que no lo conocen, por medio del Evangelio, por medio de la resurrección y la muerte de Cristo. Eso va a ser efectivo y todavía el Señor quiere que sea efectivo por su paciencia, ¿no? Que no quiere que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y crean en el Evangelio. Esa es la buena noticia. Y otra noticia mejor es que el Señor ha querido que seamos nosotros, su iglesia, los que ya realmente han aceptado a Cristo, a los que lleven esa buena noticia a otros. Vamos a animarnos, ¿no? Vamos a empezar hablándole al que está con nosotros todos los días, al vecino, al compañero de trabajo, que todavía no le hayamos hablado. Hay una buena noticia para ti, que Cristo ha resucitado. Y con ello te trae que ya la enemistad que había con el Padre ya no es enemistad, ya somos hijos amados por el Padre. Primera de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Otra bendición. Otra bendición porque Cristo resucitó, ¿no? Los creyentes disfrutaremos una vida resucitada igual que la del Señor para siempre. También nos cuesta, ¿no? Porque a nosotros el para siempre casi significa pues lo que vivamos en esta vida. No. Nosotros disfrutaremos de una vida resucitada igual que la del Señor para siempre, eternamente. No hay limitación. Con cuerpos glorificados, como dice también el capítulo 15 de Primera de Corintios, en los versículos 42 y 44. Con cuerpos glorificados. Porque en esta vida tenemos dolores, enfermedades, sufrimientos, frustraciones, pero no será así en la vida venidera, en esa vida que el Señor nos promete, no será así. Tendremos un cuerpo libre de enfermedad y libre de dolor. ¡Qué alegría!, ¿verdad, hermano? Ya no hay COVID, ya ni enfermedades raras, neurológicas, ni de cáncer, ni historias. Estamos con nuestro Señor, como nuestros hermanos que ya están con Él. Hechos 17:31 dice la palabra del Señor que por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. También el Señor, por medio de su resurrección, nos asegura que Cristo juzgará al mundo un día. Un día todas las personas serán juzgadas por lo que han hecho y por las decisiones que han tomado. Nosotros también. Pero nosotros, los que creemos, los que no creen, serán responsables de su obediencia al Señor, porque han tenido oportunidad, ¿no? O el Señor quiere que nosotros le hablemos. Pero los creyentes seremos recompensados en el cielo, por los méritos de nuestro Señor. Y para terminar, para concluir, la resurrección nos da esperanza en un mundo que no la tiene. Hoy el mundo recuerda la resurrección, pero quizás mañana ya se le olvide, o pasado mañana. Pero nosotros tenemos que llevar el gozo en el corazón porque ha sido efectiva para nosotros esa resurrección, ¿no? Desde hace tiempo. Gloria al Señor que usó diferentes métodos para que cada uno de nosotros entendiéramos el Evangelio y lo aceptáramos de corazón, ¿no? En Juan 11, 25 y 26, el Evangelio de San Juan, capítulo 11, 25 y 26, les dijo Jesús, y nos dice, ya para terminar: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso se lo estaba diciendo el Señor Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, cuando Lázaro había muerto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le hizo esa pregunta y ella respondió afirmativamente, ¿no? Y en Efesios 1, 18 al 20, ya el último, el mismo poder que el Señor usó, por decirlo de alguna manera, para resucitar a Cristo de los muertos, es el mismo poder que va a usar para resucitarnos a nosotros también en su día. Fijaos lo que dice Efesios 1, 18 al 20. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para los creyentes? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Porque el Señor nos ayude a disfrutar de esta celebración continua, pero también a ser valientes y decididos y transmitírsela a otros que no la conocen, que es muy fácil en el Evangelio. Que el Señor bendiga su palabra.